Versículo 36, la leemos bajo la dirección del Señor. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a fila de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Quiero leer una vez más. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén, gloria al Señor. Siéntense, hermanos. Voy a pedir que todos se sienten para estos versículos, hermanos, para muchos son algo comunes en el sentido de que ya los hemos leído. Y la idea que tenemos los creyentes al leer el libro de Hebreos, sobre todo el capítulo 11, es una lista de personas o personajes que existieron antes de nosotros y que se logran mirar en sus vidas, hermanos, algunas cosas extraordinarias. Cosas, hermanos, que por supuesto, hermano amado, la mano de Dios prevaleció. Y fueron personas que en sus propias vidas, familias, naciones, pudieron ver de primera mano que Dios es real. Tanto así que fueron sacudidos muchas cosas, hermanos, y ellos, hermanos, recibieron victoria de parte del Señor. Pero al leer esto, hermano, no me quiero detener, ¿verdad?, en todo ello, que ya es algo, como le digo, conocido, sino que para llegar al capítulo 11, yo predicaba, gracias al Señor que me permitió, en Milwaukee, y tomaba unos versículos y los leía, hermano, y honestamente, hermano, cuando tomé esos versículos y comencé a leer desde ahí a leer hasta estos capítulos, me entró una vergüenza, hermano, en mí, debido a la actitud de nosotros, los creyentes de hoy, comparados con estos hombres. Una vergüenza en la cual, hermano, pues, honestamente, la misericordia de Dios es muy grande con nosotros. Pero antes de llegar a ese punto de que yo lo estoy expresando, hermano, en el capítulo 9, bueno, el libro de Hebreos es una secuencia, se le conoce como doctrina, ¿verdad? Después del libro de Romanos que escribió Pablo, es el segundo libro doctrinal no más importante, toda la Biblia es importante, pero que tiene una bendición muy grande de enseñanza, y que aún cuando no se conoce el escritor totalmente quién es, ¿verdad? Si es Pablo, o dicen que es Apolo, otros dicen que es Lucas, sea quien sea, tiene una enseñanza muy hermosa para nosotros. Pero en la secuencia de estos capítulos, sobre todo en el capítulo número 8 o 9, donde nos habla, ¿verdad?, de el nuevo pacto, de la nueva obra de Dios, en el sentido que Dios se dio a enviar a su Hijo, ¿verdad?, para redimirnos.
Y especifica con detalle y lujo, ¿verdad?, la comparación entre el sacerdote o el sumo sacerdote delegado para entrar al tabernáculo que Dios había permitido, ¿verdad? Y después el templo en el cual el sumo sacerdote entraba para ofrecer anualmente sacrificio de expiación, sacrificio por el pecado del pueblo, pero también por él mismo, que era introducido ese lugar, hermano, especial, ese lugar donde la presencia de Dios se movía grandemente y que no podía entrar nadie con pecado porque inmediatamente caía muerto, ¿verdad? Y la norma era establecerle un cordón, una correa, una cuerda o un lazo, como le quiera llamar, y unas campanitas, ¿verdad? Que al entrar a ese lugar, esa persona tenía que entrar consagrado, tenía que entrar, amado hermano, consciente de que a esa presencia, ¿verdad?, Dios es tan santo y tan poderoso que entrara y Dios no le agradaba, iba a caer muerto. Esa era la realidad. Por eso Dios le estableció eso, que esas campanitas mientras ministraba el sumo sacerdote en el interior, ¿verdad?, del tabernáculo, el templo, ese lugar, oiga bien, tenían que sonar las campanas porque él iba a mostrarle, ¿verdad?, la ofrenda al Señor por el pueblo y por él mismo. Y si oían las campanas, estaban atentos los que estaban afuera, ¿verdad?, para escuchar. Si ya no oían movimiento, no oían las campanas, es que ya ese hombre estaba muerto. Pero eso era la manera como Dios había establecido. Y ahí mismo lo dice en el capítulo 9 y 10, como una manera, hermano, de un prototipo, ¿verdad?, de la enseñanza. Y ahí sigue diciendo y empieza a hablar de los sacrificios y de la sangre, ¿verdad?, de los machos cabríos y la sangre de las ofrendas para el Señor. Y ahí mismo dice que todo tiene que ver con la sangre, todo es, porque sin derramamiento de sangre, ¿verdad?, no hay remisión. O sea que ese capítulo está entero de hablarnos de la sangre, de la sangre, de la sangre y de la sangre. Y que en este caso, hermano, ahí mismo dice, esto era representación. Y más adelante dice que Jesús, ¿verdad? Y esto es lo que a mí me impacta, que Jesús, hermano, entró al tabernáculo celestial. Y ahí dice que el sacerdote entraba al tabernáculo humano, que era solamente una imagen, dijo, una imagen o prototipo de lo que sería el tabernáculo, lo que es el tabernáculo en el cielo, que Dios permitió en la tierra para que nos hagamos una idea de lo que era, hermano amado. Pero Jesús entró al tabernáculo celestial, al templo de Dios. ¿Cuánto le alaban, hermano? A nosotros no nos mueve nada, hermano, pero bueno, eso es muy maravilloso, que el Hijo de Dios entró al tabernáculo. Y ahí mismo dice que no entró como cualquier otro entra, sino que él entró con su propio sacrificio. Él entró, amado hermano, a ofrecer ese sacrificio delante del Dios vivo. Ya no en la tierra, ya no en el tabernáculo terrenal, sino en el tabernáculo celestial. Jesús se aparece en la escena, imagínense la escena. Jesús entra por las puertas del tabernáculo celestial y al entrar entra al lugar de la morada de Dios y le presenta su sacrificio. ¿Y su sacrificio cuál es? El derramamiento de su vida, es su ofrenda agradable delante de Dios, y Dios acepta ese sacrificio. Y por eso sigue diciendo los versículos que dicen después de que le digo, ahora puedes entrar confiadamente, dice, el tabernáculo, nosotros. O sea que yo lo miro de esta manera, hermanos, como nosotros todos, hay todos agachados, ¿verdad?, todos preocupados, todos, hermanos, con el pecado morando en el corazón, con las circunstancias de nuestra vida frágil, hermano, y pecaminosa. Pero Jesús va delante de nosotros. Y Él entra al tabernáculo, Él hace el pacto, las paces con Dios. Ahora Dios le dice, deja que entren todos estos. Porque entró el Señor. Y ahí dice, entrar confiadamente. Por eso dice que se derribaron esa muralla, ese velo se rompió, que es su carne. Pero para entrar al tabernáculo, entrar confiadamente para hallar gracia y su oportuno socorro delante de Dios. Ahora nosotros podemos entrar al Padre Celestial por medio de Jesucristo nuestro Señor. Ahora el cristiano que tiene esa relación con el Señor, podemos recibir a nuestro Dios como nuestro Padre Celestial. Y podemos acercarnos al tabernáculo celestial, ya no por intercesores, hermano, y con respeto lo digo, como María, como Pedro, como Juan, como Pablo, como Elías, no más. Ahora Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. El Hijo de Dios pagó en la cruz por su sangre derramada. Y en ese mismo capítulo, por cierto, 9:27, dice, está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después viene el juicio. Todo está relacionado con la sangre, con el sacrificio.
con el derramamiento de la sangre, hasta llevarnos con grandes bendiciones al capítulo 11. Ahora, ¿por qué eso? Porque en la Biblia se nos muestra que hay fe que sangra en silencio. Eso queremos hablar hoy. La fe que sangra en silencio. La fe que sangra en silencio. Y estos hombres que vemos en la Biblia, por eso quise leer esos versículos, porque nos gusta leer de un Gedeón, de un Sansón, nos gusta leer de Elías, nos gusta leer de todos estos hombres, hermanos, que Dios los usó grandemente. Y que la fe, amado hermano, pues se dio, ¿verdad?, extraordinariamente, y Dios contestó oraciones, resucitó a muertos, hizo cosas grandes el Señor, paró el sol. ¿Está conmigo? La luna. El Señor, hermano, hizo cosas extraordinarias, tapó boca de leones, hizo cosas gloriosas, ¿verdad? Y en el fuego, aquellos 3 hebreos, el Señor los rescató, ¿verdad?, del horno de fuego. Y todos esos hombres, héroes de la fe que se conocen, vieron la mano de Dios, vieron el accionar de Dios. Pero ¿qué con estos otros que hemos leído? ¿Qué con estos otros que dice que ellos, hermanos, fueron aserrados, fueron matados, fueron sasgados, fueron sacrificados, su sangre se derramó, su sangre entregaron sus vidas por el Señor? Ahora vayan entendiendo por qué le digo que da vergüenza. Me dio vergüenza al leer todo esto, porque uno está metido en problemas o problemitas o cosas en las cuales, hermano, da pena. Cuando estos hombres, hermanos, pasaron más allá. Le voy a leer un versículo que no lo leí, el versículo 35. Mire lo que dice. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros, dice, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. ¿Me está escuchando? Y la lista que le leí: experimentaron vituperios, azotes, hermanos, prisiones, cárcel, apedreamiento, aserramiento, los mataron, o sea, hicieron una serie de cosas con ellos. Y esa es la fe que sangra en silencio. Valor. Mi carro está medio descompuesto, yo no puedo agarrar el bus para ir a la iglesia. Cuando antes yo me voy en el bus, tengo que ir a alabar a Dios. Ya no hay de eso hoy. Ya no hay de eso hoy. Hoy tengo un compromiso tan grande que Dios sabe el compromiso que tengo. De todas maneras, el otro domingo voy a ir como si la vida fuera suya. Pero estos hombres, hermanos, nos enseñan una gran lección, que ese sangramiento de la fe en silencio es porque ellos tenían una fe, tenían principios eternos de una fe auténtica. Tenían principios eternos, no de la tierra, no de lo que los hombres creemos, sino principios eternos de una fe auténtica, mirada desde el cielo, que Dios la valora y sabe cuál es la fe verdadera. No lo que hoy nos damos, hermano, muchos garabatos, ¿verdad? Y esto y lo otro. No, una fe auténtica, una fe, hermano, que sobrepasa lo normal y trasciende a lo eterno. Eso eran estos hombres. Alabe a Dios porque Él vive, hermanos. Y vamos a ser unos bíblicos y unos posbíblicos que son importantes, pero es necesario que hoy identifiquemos esto. Ahora, estos principios que en la Biblia se marcan están aquí. Esos principios eternos de la fe auténtica están aquí. No ahora, hermano, que decimos un cristianismo mediocre, ¿verdad? Pero, hermano, esta gente, en el capítulo 11, que es bien conocido, en el primer versículo está el primer principio. Después la fe, la certeza de lo que se espera. Lo sabemos de memoria, ¿verdad? Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, eso implica, hermano, ahí está implícitamente que la fe auténtica, hermano, no espera ver para creer y obedecer, hermanos.
Después la fe, la certeza de lo que espera, convicción de lo que se ve. O sea que esa fe esperaba algo, pero esa fe era tanta así que no esperaba ver las cosas tangibles para obedecer, creer y obedecer. Ahora queremos que Dios nos diga, nos revele, que nos muestre que por un sentimiento, si no tengo el sentimiento y no me late el corazón, no lo hago. Eso no es fe. Eso no es fe. No, pastor, es que yo estoy esperando que Dios me diga o algo. Mira, amado hermano, las escrituras son suficientes para decirnos la verdad de Dios. Que le creamos es otra cosa, hermanos. A veces ponemos entredicho, es que yo necesito escuchar que el siervo o la sierva me digan verdad. Mi amado hermano, la palabra de Dios es suficiente. Y dice la palabra de Dios que la fe es la esperanza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es un hecho que Dios, si Dios lo dice, es que así es, hermanos. Si Dios lo dice, basta y sobra. Nosotros le ponemos más componentes a esto, pero la verdadera fe, auténtica fe, tiene ese primer principio, que no, hermano, espera ver cosas, emociones, sentimientos. La iglesia está llena de sentimientos, de emociones, para creer que Dios está hablando o está ahí. Dios está con nosotros. Pero el objetivo es que nosotros hemos descuidado la fe a tal grado, hermano, que queremos estar seguros por otros medios, cuando la realidad es que la palabra es suficiente. Pero aquí en este capítulo, no voy a dar todo porque esto sería pasar horas y horas, pero es un hecho que aquí mismo se enmarca esto, hermano. Los hombres de aquí en la Biblia tienen varias cosas en comunes que tampoco voy a ver por el tiempo, pero usted las lee todos ellos hablando desde el principio, hablando de Enoc, hablando de Noé, hablando de Abraham, hablando de Isaac, hablando de todos estos hombres, hermanos, hasta de Abel. Todos estos hombres tienen algo común y que se da aquí en la Biblia. Pero fueron hombres, hermanos, que tenían algo característica común. Esta gente sí creía. Sí creía en Dios. Me está escuchando sin ofender a nadie, pero esta gente sí creía en Dios. Tanto así, amado hermano, que si Dios les hablaba de la manera que lo hacía el Señor o algo de Dios, ellos daban por enterado que así era, hermanos. Hoy oímos la Biblia, oímos el mensaje de Dios y comenzamos a ver al predicador, comenzamos a ver a fulano, comenzamos a ver a mengano y tratamos de poner la palabra de Dios a nuestra conveniencia, a lo que creemos. Mira, amado hermano, la Biblia es autosuficiente. El problema es la fe, pero estos hombres no se quedaban así, obedecían a Dios. Ese es el primer principio importantísimo, por cierto, eterno, ¿verdad? La fe no espera ver para creer y obedecer. Por eso fue, hermano, el regaño, la exhortación del Señor Jesús a Tomás. Tomás, ¿qué pasó, verdad? Mete tu mano en mis dedos, ¿verdad? Tus dedos, perdón, en mis manos y tu mano en mi costado. Y sé creyente, hombre, no seas incrédulo. Oye, hermano, como quedamos muy cicatrizados nuestro corazón, ¿verdad? De adorar ídolos, piedras, muñecos, que queremos ver cosas para creer en Dios. Y recordemos que el mismo versículo mismo lo dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y el llamado a nosotros es agradar a Dios, hermanos. El llamado de nosotros es tener agradado a nuestro papá. Esa es parte importante del cristiano, agradarle a papá. Y si agradarle a papá significa desagradarle a usted o a mí mismo, no importa. El objetivo es agradar a papá. Y la fe nos conducirá a eso. Pero repito, cuando vemos a todas estas personas, nos llama la atención, ¿verdad? Las cosas que hicieron que fueron maravillosas. Pero este otro grupo de personas, hermano, pareciera ser que como fueran personas ignoradas, personas que no tienen propósito ni importancia. Y eso es necesario entenderlo. Veamos un poquito acá y después pasamos a la parte donde estábamos. Aquí hay mucho, pero quiero solamente esto. Todos estos hombres que están aquí nos reflejan cómo Dios se manifestó y cómo Dios lo llevó. Pero por supuesto no podemos obviar, no es que sea el más importante, pero aquí hay una relación muy maravillosa y es la de Abraham. Verso 8, por la fe Abraham, siendo llamado, escuche, por la fe Abraham,
siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió, ¿qué, hermanos? ¿Cómo salió Abraham? ¿Cómo salió Abraham? Sin saber a dónde iba. Eso es fe. Eso es fe. Que hoy, amado hermano, se ha perdido en nuestros tiempos. Porque todo lo condicionamos. No, pues sí, yo voy a aquel lugar, pero sí están las cosas preparadas. Pero primero averiguo cómo está la situación. Primero averiguo, y eso es sabio, dice, yo tengo que ver dónde voy. No, Abraham no vio así. Abraham oyó el llamado de Dios y obedeció sin saber a dónde iba. Solo con la mente, el corazón de que Dios lo estaba llamando a él para ir a ese lugar. ¿Verdad que da vergüenza esto, hermano? Nosotros, hermano, ¿en qué hemos creído entonces? ¿Pasamos de una religión a otra o qué pasó? Pero en este hombre se muestra eso, hermano. Salió sin saber a dónde le había salido. Sale con una promesa y lo mandan a un lugar. Él vivió un tiempo en Canaán, hermano, que estaba tierra, ¿verdad? Árido y todo. Y él pisó ahí como extranjero, dice más adelante. Sus hijos también, en tiendas, sin saber que ahí Dios les haría una gran nación. Alabado sea el nombre de Dios. Y cuando digo sin saber es porque Abraham se le dio la promesa, pero esto no pasó el día siguiente. Esto no pasó dentro de 5 años, 20 años. Esto pasó muchos años. Alabado sea el nombre de Dios, hermanos. Y este hombre no desmayó en su confianza. ¿Se da cuenta, hermanos? Entonces, el otro principio eterno de la fe auténtico, no solamente que uno camina, ¿verdad?, obedientemente sin ver, sino que también, aquí viene uno bien elemental, sino que uno cree no en la promesa, sino en el Dios de la promesa. Este es el problema de hoy de los cristianos, que buscamos el favor de Dios. Y nosotros, hermanos, nos aventuramos a la fe y todo cuando hay respuesta. Cuando oro, me sano. Paso aquí, de repente me dieron aumento. De repente hicieron esto conmigo. De repente, o sea, pareciera ser que nosotros, hermanos, solo cuando vemos que se nos responde, la fe creciera. La fe real. Pero cuando no pasa nada, como que no hubiera fe. Por eso estos hombres que leí al principio, al último, hermano, son importantes el capítulo 11, porque estos no recibieron. Lo que recibieron fue muerte. Lo que recibieron fue aserrarlos, golpearlos, maltratarlos, asesinarlos. Eso recibieron, pero no renegaron de su fe. Amén, mis hermanos. Nosotros nos quitan el trabajo, hermano, una petición que tengamos no nos contesta, ya estamos criticando a Dios, ya estamos como que nuestra fe empieza a bajar, a menguar, a menguar, a menguar, y decimos, es que yo pensé que el evangelio era oro, Dios me da, hago aquí, Dios me da. No, ¿quién dice eso? La fe no está anclada en eso. La fe está anclada en un Dios que es verdadero y Él hace como Él quiere. La fe está en un Dios que al final de todo esto responderá conforme a sus propósitos. Este es el gran problema, el evangelio que nosotros a veces hemos creído, hermanos. Hemos abrazado. Y por eso estos versículos son una cachetada a la prosperidad, al evangelio de la prosperidad. ¿Me está escuchando, hermanos? Porque se nos habla por la misma escritura lo que estos hombres con una fe eterna, auténtica, llegaron hasta el fin. Abraham es un ejemplo. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? Y si usted se fija, estamos hablando de sangre y sacrificio. No se olvide de eso que vimos al principio. Y mire, la fe no está en las promesas, sino en el que prometió la promesa. Ese es Dios. Este debería ser nuestro caminar y nuestro principio de fe en nuestra vida. No tiene que estar en la promesa o que Dios, y aunque es escrituralmente hablando, que Dios dice que sana al enfermo, que levanta al caído. Eso es cierto, hermanos, Dios lo hace, pero esa no es nuestra ancla. Nuestra ancla es Dios mismo.
Es Dios mismo. Su promesa es resultado de lo que Él va a hacer. Pero si no hay promesa, si no hay respuesta, no importa, Dios sigue siendo Dios, nuestro Dios. Alabado sea el nombre de Dios, hermanos. Por eso es que estas personas que recibieron esto y que están aquí, muchos nos gusta escuchar sobre, porque nos animan, ¿verdad?, a recibir respuesta. Pero ¿qué de los otros? Pues no nos animarán también a desafiar a un mundo sin fe, a permanecer como personas, hermano, que desafiamos todo, el estatus social, el estatus del mundo, lo desafiamos con la fe. Que aunque venga lo que venga, digan lo que digan, con respeto, por supuesto, pero no negaremos la fe. Ya no hay amenes. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude, porque si estamos perdiendo el tiempo, hermanos, lamentablemente. Y no me gustaría eso ni para ninguno de nosotros. Por eso es el llamado, por eso es, hermano, la exhortación, por eso es el propósito de la predicación, hermano. No es de pasar el tiempo. Tenemos una alma dentro de nosotros que se presentará delante de Dios y dará cuentas a Dios, hermano. Y sabemos que, como le acabo de decir en el libro de 9, ¿verdad?, de Hebreo, habla que Cristo entró al tabernáculo para darnos entrada al creyente. Al creyente. Al creyente. Mire Abraham, hay mucho que decir de él, pero quiero tocar esto. Mire lo tremendo. Mire el versículo 17. Porque por cierto que, mire lo que dice. Por la fe Abraham, cuando fue probado, escuche, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido, escuche, el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, o sea, su promesa, haciéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. ¿Está entendiendo? Mire la Biblia, mire aquí, pensando, o sea, Abraham pensando que Dios, no la promesa de Dios, sino que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Desde un sentido figurado también le volvió a recibir. O sea que Abraham sabía que Isaac era el hijo de la promesa de Dios. Ahora Dios le pide la promesa. ¿Me está escuchando, hermano? Es como que nosotros tenemos algo y Dios nos lo da, lo hemos pedido y con todo nuestro corazón, y le hemos pedido: te lo voy a dar, te lo voy a dar, te lo voy a dar. Y de repente nos lo da y nosotros decimos: esto es lo que yo quería. Pero de repente Dios te dice: ahora dame lo que te di. ¿Se da cuenta? Saldríamos huyendo como Jonás. ¿Cómo me pides lo que me das? Pero Abraham entendió que Dios, por eso repita, Dios, o sea, el creador, el formador, el que le dio la promesa, era poderoso para interactuar, para obrar en esa circunstancia, levantándolo una vez más. Por eso es que Abraham se atrevió a llevar al muchacho al monte Moria, porque él no iba meditando en otras cosas. Era humano, tenía sentimientos, pensaba cosas, pero él tenía la mirada puesta en Dios. ¿Y nosotros dónde está nuestra mirada, hermanos? Pues le digo que nos agarran a veces como trapos, como bolas de ping pong. Tanto el enemigo que lo reprenda, como las circunstancias, los problemas, la ansiedad, la angustia, todo nos hace llorar, nos hace ponernos todos tristosos, nos hace arrinconarnos, y venimos a tratar de cantar, no podemos, de orar no podemos ni servir al Señor porque estamos y decimos que somos cristianos. Nos derriban todo y de repente andamos ya hasta en pecado. Qué triste es esto. Pero este hombre dice que cuando le pidió a su hijo, es que era algo serio. Aquí es el hecho, hermano, de la fe, ¿verdad? Misma, como una fe auténtica. Él no piensa: voy a asesinar a mi hijo, que eso parecía contraproducente, pero habían sacrificios, pero Dios se lo pide porque Él se lo dio. Y él lo que piensa es: Dios, que me ha dado la promesa en mi hijo, que ha pasado años, Él es poderoso para volverlo a levantar. Wow, hermano amado.
Él no pensaba que el Señor iba a intervenir y decirle a Abraham, detente. No, él no pensaba en eso, ni lo sabía. Ni lo sabía. Lo que él pensaba era que si mi hijo le quitase la vida y yo le pido a él, él es fiel, él me lo puede dar. Amén, hermano. Por eso es tan importante entender que nada es nuestro. Lo mismo Ana, ¿recuerdan a Ana? Que pedía porque no tenía hijo, estéril, y burla de la otra mujer, ¿verdad? Del Cana. Y la Penina se burlaba porque le decía que tenía un vientre estéril. Y ella lloraba con gemidos y ya estaba amargada su vida. Y fue al templo a orar y a pedir a Dios, a rogar, a humillarse. Donde el Señor, ¿verdad?, la visitó y hace, hermano, que por medio del Cana conciba a Samuel. Porque ella le dice, si me das hijo, te lo voy a entregar. ¿Estás conmigo? Si me das hijo varón, te lo voy a entregar porque tuyo es. Solo te pido que quites de mí esto. Y el Señor fiel se lo dio. Y él lo entregó al servicio del Señor. De esto se trata la fe, amado hermano. No de que Dios dame, acaparo aquí, acaparo allá. Y Dios, no me diste hoy, qué malo eres, Señor. No, Él es Dios, hermanos. Y al probar la fe de Abraham, eso hizo el Señor, dámelo. Y Abraham lo que tenía en su corazón era, bueno, ese Dios me lo puede devolver. Ese era su hermano, su palpitar, su ser, ¿verdad? Sabía eso, tenía seguridad. Alabado sea el Señor, hermano, que ese Dios lo podía hacer. Y cuando le iba a enterrar el puñal, ¿verdad? Recuerden que la escena era fácil. Llegando al lugar, el hijo le pregunta, papá, traemos la leña, traemos esto, pero ¿dónde está el sacrificio, papá? Eso duele. Eso quiebra. Eso es como que nos pongan entre la espada y la pared, ¿verdad? Y estemos nosotros, ay, Señor, perdóname, pero yo no puedo hasta eso. Pero él sí pudo. ¿Por qué? ¿Por qué pudo? ¿Es mejor que nosotros, Abraham? ¿O quiere decir así es mejor que nosotros? No, era de carne y hueso. La diferencia es que él tenía una confianza, una fe, tenía un principio eterno de fe auténtica que ahora falta en el creyente. Y cuando ya agarró el puñal y enterrárselo va, amado hermano, Dios le dice al cielo, detente, Abraham, detente, no le hagas mal al muchacho, porque sé que eres temeroso. Aleluya, hermanos. Detente. Y el Señor le proveyó cordero, ¿verdad? En el zarzal estaba un cordero representando de Cristo para hacer la obra. Pero el punto aquí es, hermano, de que este principio es fundamental. No es la promesa, no es que hoy tienes salud y vives, o tienes un trabajo bueno, o estás teniendo una economía buena, o has hecho negocio aquí. Todo eso se puede desvanecer. Y aunque no diga amén. Usted sembró y dijo, descuida a Dios, y sembró, hizo su riqueza, pero eso se le puede ir de un soplo. Aunque usted no lo crea, así puede pasar. De un soplito, ¿sí? Dios se lo puede arrebatar. Y usted dirá, ¿y todos estos años qué hice entonces? Por eso le dije al principio, por misericordia estamos aquí. No se ancle en esas cosas, que por misericordia Dios las da, pero no se ancle ahí, sino en el Señor. ¿Se da cuenta que esto nos va llevando a los últimos versículos que leíamos? Entonces, hermano, por poner un ejemplo, ¿verdad? Importante. Es la fe que cree verdaderamente en Dios, hermano. Segundo principio, no en la promesa, sino en el Dios de la promesa. Tercero, hermano, vemos a Moisés. No voy a hablar mucho de él, pero solo quiero llevar un versículo que dice que él, mire hermano, él fue criado en la casa de la hija del faraón. Fue rescatado por plan de Dios para ser el caudillo, ser el líder de Israel y sacar de Egipto. Fue salvaguardado por Dios en todo aspecto. Pero Dios lo estableció en el palacio de la hija del faraón, con todos los lujos, con todos los placeres, con todo. Pero la Biblia dice que Moisés rehusó. Amén, hermano. Moisés rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón y todo lo que conllevaba eso, y mejor prefirió salir de ahí. Y ahí dice textualmente,
siguiendo al invisible. Es el tercer elemento de la fe auténtica. Siguiendo a Dios, al invisible, que no lo vemos, pero es más real que nosotros. Moisés abrazó esa fe auténtica. Nosotros al revés, nosotros queremos el reino, queremos, hermano, el palacio, y aquel al revés, aquel lo rehusó. ¿Se da cuenta cómo estamos? No somos cristianos, queremos bendición, Dios bendíceme, Dios ayúdame, Dios sana, Dios aquí. Este fue al revés, este dejó todo eso por seguir a Dios. Nosotros queremos al revés. Estamos cruzados. Porque nos ha enseñado hoy que el evangelio es eso. Tienes, Dios te va más, Dios de aquí a allá. No, hermano. Estos son ejemplos claros de la Biblia. ¿Se da cuenta? Salió del lujo, de toda esa comida, de todos esos placeres, de todo eso, y rehusó. Yo no quiero esto, yo quiero los vituperios de Cristo. Eso es lo que dice la Biblia en Hebreos. Yo quiero los vituperios. ¿Quién quiere los vituperios de Cristo aquí, hermano? Amén. Tengamos cuidado porque eso es bien peligroso. Los vituperios de Cristo, y eso debe ser lo correcto, ¿verdad? Pero la verdad es que los vituperios de Cristo son grandes, hermano. Eso no es cualquier cosa. Sufrir como Cristo sufrió no es cualquier cosa. Ni un cristiano quiere sufrir. No queremos sufrir. Queremos entrar con todos y zapatos al cielo. Queremos entrar hasta con los ahorros que tenemos ahí, ¿verdad? Queremos entrar con el traje de culebra que tenemos. No, hermano, no. No es la manera como Dios llama a su pueblo. No es la manera como Dios quiere un cristiano que viva y se sostenga una fe real, amado hermano. Todo lo que Dios nos da es bueno, amado hermano, pero Él sabe cómo vive nuestra vida. Él sabe cómo guiar nuestras vidas. Él sabe cómo sostenernos, hermano. Y si hay veces el Señor nos permite que algunos tengan más, amado hermano, Dios sabe por qué. Bendito el nombre del Señor. Estamos, hermano, en lados equivocados muchas veces. Mire, la Biblia nos enseña de un hombre llamado Job, ¿verdad? Que de un instante para otro perdió todo. ¿Está conmigo, hermano? Bíblico. Y es interesante que en esos héroes no aparece Job. Eso lo veremos otra vez. Pero imagínense Job, fíjense que él perdió todo. Sus hijos, sus hijas, sus siervos los mataron, su ganado fue robado, todo le quitaron. Vino sobre ellos calamidad y sobre su mujer, él se enfermó de hermano de una sarna, ¿verdad? Quedó totalmente en la calle y hasta su mujer le decía que maldijera a Dios. Estaba, y los amigos hermano los criticaban, o sea que estaba en la calle el brother. Job estaba, hermano, en el suelo. Y literalmente así era, porque estaba en el suelo con tiesos, ¿verdad? Tilde y cosas estaba rascando, porque el dolor que tenía en su cuerpo, en lugar de aliviarse, se acrecentaba, hermanos amados. Pero él nunca maldijo a Dios. Él nunca maldijo a Dios. Él nunca se puso una actitud de maldición contra Dios de ninguna manera. ¿Está conmigo, hermanos? Por eso que da vergüenza nuestra existencia en este sentido. Y al contrario, una parte que más a mí me llevan a mi corazón es esta que Job dijo. Aparte que dijo Jehová quitó, otra parte que me lleva a la atención, dijo: aunque me matare, yo en él esperaré, dijo. Wow, esa es la fe auténtica. Aunque me mate, pues, y me quite la vida, Dios, yo en él espero. Él no dijo: sáname. Él no dijo: Señor, devuélveme todo. Su situación era una interrogante: ¿por qué a mí esto? Pero él dice: aunque Dios me matare, con todo yo esperaré en él. Así estamos nosotros, hermano. Así estamos nosotros, los creyentes de hoy. ¿Verdad que es válida esta predicación para nuestros días, hermanos? Si hoy, hermano amado, medio roto aquí o algo, y a uno: ay, no, es que me van a ver los hermanos, ¿verdad? Es que hoy con los zapatos, ay, no, es que tantas cosas, hermano, que son de niños, hombre. No, pero es que ahí es bien presentable, pastor. Excelente, si tenemos la oportunidad, hagámoslo, hermano. Pero eso no nos debe tener venir al culto, hombre. Aunque no haya amenes.
Es que hoy, verdad, no sé, verdad. Y pensamos tantas cosas, hermano, como si viniésemos aquí a adular a los hombres, hombre. Como si viniésemos porque fulano va a venir o mengano va a venir. Y es el gran error de la gente. Hoy no hay tal predicador o no hay tal cantante. Ese es un error de la gente. Como que si no viniese por Dios, hermanos. Como si no viniese a rendirle gloria y honra al Dios de los cielos. Como si no viniésemos, hermanos, preparando nuestro corazón a presentarnos delante del Señor. Porque eso nuestro corazón, hermano, a veces está en esa situación. Pero ahí vemos esos ejemplos, hermano, que son vitales, ¿verdad? Que tienen que ver con esa fe. Entonces, hermano, quiero ir llegando ya a la parte que es la fe que sigue estos principios, una fe que sigue ir al invisible, al Señor. Y aquí vemos el último elemento de estos principios. Primer principio, esta fe no tiene que ver para obedecer y creerle a Dios. Segundo, esta fe no sigue la promesa como resultado, sigue al Dios de las promesas. Esta fe, hermanos, sigue al invisible, a pesar de que no se ve y se renuncia a todas esas cosas. Y este último elemento, otros experimentaron vituperios y azotes y además de estos prisiones y cárceles. Hasta el versículo 35, la primera estrofa, ¿verdad? Mitad del versículo 35, podemos ver las situaciones de nuestros hermanos, de hombres y mujeres que, entre Rahab, por cierto, que todos estos hicieron algo, ¿verdad? Pero en la fe mostraron la fe, obedeciéndola y recibieron. Pero parte del capítulo 35, versículo 35 hasta el 40, podemos mirar de aquí la cosa cambia. Mire el versículo 35, más otros, dice, fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, además de estos prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada. Muchos de estos están en la Biblia registrados. El profeta Jeremías, en la historia de la vida de Jeremías, se dice que Jeremías, hermano, fue a Egipto y él fue apedreado por muchos judíos en ese lugar. Lo agarraron a pedradas, hermano, y le dieron pero casi muerto lo dejaron. Aserrado al profeta Isaías, el rey Manasés, un rey perverso y cruel, ¿verdad? Segundo cruel después de Acab. Dice, según la historia en Manasés, que él, hermano, llamó a Isaías, al profeta. Y lo hizo, hermano, lo quería hacer que adorara los ídolos que le había levantado. Y quería a la fuerza que adorara. Isaías se negó. Yo no voy a adorar más que al Dios de los cielos. Y esa persona agarró a Isaías e hizo y ordenó que lo aserraran por la mitad. ¿Se imaginan esas sierras que se usan para cortar árboles, verdad? En la antigüedad, unas sierras grandes que hacían así. A Isaías lo empezaron a cortar. Y según la historia del profeta, esa parte, cuando lo iban cortando por parte, ¿verdad? Porque no crea que es fácil, hermano, metiéndole la zanja. Aquí estamos, hermanos, por favor. Hermanos, le sajaron, le iban sajando. Y él seguía, que no iba a negar su fe, Hasta que dice que la historia que cuando llegaron a parte de la mitad, ahí murió el profeta. Pero eran personas que no negaban la fe, hermanos. Eran personas, hermanos, que estaban determinadas en su fe. ¿Me está escuchando? De eso está hablando la Biblia ahí también. Y muchos más. Vemos a Juan el Bautista, que lo decapitaron, ¿verdad? Pero Jesús dijo, no, de los nacidos de mujer, por vientre de mujer, no hay otro mayor que Juan el Bautista, dijo él. Alabado sea el Señor, hermano. ¿Se da cuenta? En los nacidos de mujer en esta tierra no había otro mayor, por supuesto Cristo, pero él había venido por el Espíritu Santo. Pero no había otro mayor que Juan, que no hizo ningún milagro extraordinario para los ojos de los hombres, que en un momento determinado mandó a preguntar si él era el Cristo. Jesús dijo, de este hombre no hay otro mayor nacido de mujer que Juan. ¿Y cómo terminó sus días? Con su cabeza en un plato. Aleluya, hermanos. Hombres que cargaban pieles, vivían en cuevas. Juan era uno de esos. Elías y otros eran hombres que vivían en cuevas. Pero imagínense, amado hermano, que el mundo no es digno.
Y aquí interesante, cuando empezaba a estudiar todo esto, hermano, me fui porque me gusta indagar los versículos y por qué en este tiempo se escribió esto. Y sabe que la carta a los hebreos, hermanos, fue escrita para la diáspora, para muchos que creyentes, ¿verdad? Judíos sobre todo, que habían sido dispersados por las persecuciones, y que la carta de los hebreos les da a conocer la doctrina que deben de seguir, que deben permanecer fieles. Y aquí está este capítulo. Pero cuando habla de muchas cosas, según la historia misma del escrito del libro de los hebreos, en esos versículos donde no se mencionan nombres, entran a otros personajes que nosotros casi no sabemos de ellos, pero que pasaron cosas, hermano, tremendas, ¿verdad? Y que fueron asesinados, golpeados, maltratados. Y de eso, estudiando, mi hermano, me mandó algunas partes, ¿verdad? Que son libros apócrifos, lo sé, pero ahí están designados eso. Por ejemplo, los Macabeos. No sé si ha leído usted alguna vez ese libro, aunque no es inspirado, pero tiene historias verdaderas. Y en ese, hermano, estaba leyendo eso en ese tiempo. Oiga bien, que hubieron personas, hermanos, que fueron asesinados. Ese libro de Macabeo, solo para que usted le dé poco interés también, que lo quiera leer, que es histórico, no inspirado, pero hermano, ahí habla sobre cómo se levantó eso. Un hombre de Siria, un reinado de Siria en el tiempo de los romanos, porque los romanos tienen cierta alianza con algunos. Ese hombre llamado Antíoco Epífanes, que por cierto lo dice Daniel. Entonces, este hombre, hermano, ¿verdad? Iba a la guerra contra los egipcios. Él quería derribar y ganar esa ciudad. Pero los romanos, como tenían alianza con los egipcios, se interpusieron y mandaron a un general a que le dijera a Antíoco que no fuera a la guerra. Se le opuso, y Antíoco, como era rebelde, hermano, dijo: bueno, voy a pensarlo. Entonces en la historia se dice que le hicieron un círculo, ¿verdad? Esa persona que mandaron hizo un círculo en la tierra, así, donde estaba el caballo de él, y le dijo: bueno, piénsalo ahorita. Tiene este momento, el círculo está. ¿Vas a hacerlo o no? Y él, ¿verdad? Humilladamente digo: está bien, me regreso. Pero él en su corazón negro y oscuro decidió en ese momento ir a Jerusalén. E invadió Jerusalén, derribó, amado hermano, mató a 80,000 judíos, se llevó cautivo como a 15,000 personas, hermano. Y él estableció idolatría, porque él tenía una pasión desbordante por los griegos, por la adoración de los dioses griegos. Y estableció en el templo lo que se conoce como la abominación. ¿Me está escuchando? E hizo que muchos, hermanos, comenzaran a comer carne de cerdo, que para los judíos es algo que no lo pueden hacer. Y les daba a comer, y si no, los mataba. Y dentro de esta historia está una de 7 personas, escúcheme bien, de 7 hijos, no me acuerdo el nombre de la mujer, de que estas personas fueron dadas para que hicieran sacrilegio. Y estos 7 muchachos, jóvenes por cierto, uno por uno eran asesinados por no negar la fe. El mayor lo llamaron: niega la fe. Y dice que lo amarraron, hermano, en una rueda, porque era parte de las torturas, en una rueda. Lo amarraron y comenzaron a desmembrarlo. Niega la fe, come esto. Desmembrarlo. ¿Sabe qué es desmembrar, verdad? Que de repente las coyunturas ¡plá!, se la revienta. ¿Usted cree que eso no es doloroso? ¿Usted no cree que trae, hermano, trae, hermano, hinchazón, trae? Y lo desmembraron de manos y pies. Después lo pusieron a cortarlo en picadillo. Hicieron torturas con ellos, lo lanzaron al fuego, llamaron al segundo. Y uno a uno iban torturándolo de diferentes maneras para que negaran la fe. ¿Está conmigo, hermano? Cosas que nosotros no sabemos, ¿verdad? Pero son parte de la historia. Muchas personas que han muerto por la causa de Cristo no sabemos nosotros, no están escritos acá, pero han dado su vida con fidelidad delante de Dios. De ahí otro llamado, de ahí otro, un Eleazar, un sacerdote en ese tiempo, ¿verdad? Esto sucedió 170 años antes de Cristo, hermano, que pasó esta situación. Imagínate, y ahí posteriormente agarraron a otro, un sacerdote, y le dijeron que Dios: yo no voy a hacer eso, yo no voy a negar su fe, su ley, ¿verdad? E igual empezaron a hacer tortura con él, vivo, lo desajaron, hicieron cosas, hermano, pero nunca renunciaron a su fe. Y aunque en ese momento Jesús no había aparecido en la escena, él apareció, posteriormente, después de esos años, pero mucha de esta gente fueron matados. Y se dice que el libro de Hebreo, esta parte sobre todo, se dice, ¿verdad?, que era contemporáneo en lo que estaba citando el escritor, acordándose de esas cosas relacionadas con personas que entregaron su vida para no negar su fe.
Y por eso tiene sentido lo que dice al final. Ahora nosotros hemos recibido algo mejor. Vea el versículo. Tiene sentido eso. Miren lo que dice en el versículo. Y todos, aunque alcanzaron buen testimonio, escuche, por la fe, alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Sabe a qué se refiere aquí? Hay dos cosas. A la promesa del Mesías. Ellos no recibieron la promesa, no la vieron. No tuvieron la oportunidad de ver al Mesías y fueron muertos antes de la aparición de la promesa de Dios. Pero por otro lado se refiere a que Israel tenía la promesa de ser cabeza, ¿verdad?, de las naciones. Pero estos hermanos no recibieron lo prometido, murieron como héroes y no renunciaron a la fe. Alabado sea el nombre de Dios, hermanos. Y miren lo que dice el versículo siguiente: proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ellos fueron perfeccionados en la fe. Su testimonio es válido. Y si usted lee el libro de Hebreos, habla de hermano Abel, ahí habla testimonio, su testimonio, cada uno de ellos testimonio de la fe que abrazaron. Y ahora nosotros nos dice que Dios nos proveyó algo mejor, a Cristo el Señor, el cual fue una cruz, el cual su sangre fue derramada. La fe que sangra en silencio. Todos estos hombres derramaron sangre. Todos estos hombres derramaron sangre en la fe. ¿Me está escuchando, hermano? El evangelio no era como hoy, que todo el mundo, ay, no voy a la iglesia, me quebró una uña, ¿verdad? No voy a la iglesia porque me duele aquí, me duele. No, ese era otra manera de pensar. Muy diferente. Pero estos hombres, hermanos, dice que a nosotros nos proveyeron algo. Y por eso dice ahí, puestos los ojos en Jesús. Nosotros tenemos un gran privilegio y una gran responsabilidad. Quiero cerrar con eso para usted. Usted tiene un gran privilegio como yo y una gran responsabilidad, más que muchos. Por eso, amado hermano, si nosotros aprovechamos esto, ya no hay nada más que hacer. Su responsabilidad es tan grande como la mía, porque tiene un privilegio tan grande como el que tengo yo. Nos dieron a Jesús, el Hijo de Dios, en la cruz del Calvario. Silenciosamente ahí el Señor derramó su sangre, sin quejarse y sin tomar una actitud, sino que ahí mismo dice, ¿verdad?, que Él con gozo. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Wow, extraordinario, hermano. Mira lo que dice la Biblia: puestos los ojos en Jesús, el autor. Por tanto, nosotros también, teniendo un derredor nuestro una gran nube de testigos. Ahora entendemos de lo que está hablando los versículos anteriores. Despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No voy a hablar todos los versículos, pero por eso le digo que me daba vergüenza, porque ahora nosotros, nos dice, teniendo estos ejemplos acá, estamos peleando contra el pecado, con la gula, la idolatría, la vanidad, el hablar de otros, el murmurar de otros, el orgullo, la arrogancia, la rebeldía. Cuánto pecado, hermano, mientras estos entregaron su vida. ¿Ve la diferencia, hermanos? Y nosotros proveyéndonos algo mejor que ellos. Por eso es que después que murieron, después de Esteban, el primer mártir, a los demás, estos morían con el pecho más así, porque habían recibido a Cristo. Estos estaban todavía más seguros de porque morían. Aquellos en la ley, en la fe, seguían ahí, ¿verdad?, esperando en Dios, en las promesas. Y aunque no lo recibieron, murieron con la mano en alto, con la fe en alto. Nosotros, hermanos, mire aquí dice, viendo este número de personas, te digo, despojémonos de todo pecado, de todo peso y pecado, hermanos. ¿Qué le parece si esta mañana, si andamos en pecado o algo nos está peso, que nos tenemos unas grandes cadenas, unas grandes pelotas de cadena de peso, despojémonos, hermanos?
y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Veamos a Cristo. Por eso nos sigue diciendo aquí, miren, puesto los ojos en Jesús. Ya no me invita a que vea a Pedro, a Juan, a ninguno de ellos, aunque fuera un testimonio. Me invita a que vea a Jesús. Porque puedo ver a Pedro y también decir, pero Pedro hizo esto. Puedo decir de Juan, pero hizo esto. De cualquiera podemos decir, pero en Cristo Él es perfecto. Y entró al tabernáculo con su propia sangre. Puestos los ojos en Jesús. Vea esta escena, vea esto. Y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Wow, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Le digo, la escena, Jesús llegando al tabernáculo celestial. Qué hermoso, ¿verdad? Y abriendo las puertas del tabernáculo celestial. A mí eso me impacta, hermano. Y lo veo a Él caminando con sus traspasados, resplandeciente como más que el sol, y caminando por ese tabernáculo. Wow. Y al entrar ahí nadie podía abrir las puertas. Esas puertas estaban selladas, hermanos. Nadie podía atreverse a abrir las puertas del tabernáculo celestial. Pero Jesús sí. Iba caminando hacia el lugar santísimo. Y se le presenta al Padre. Padre, aquí estoy. Lo dice Hebreos. Vine a hacer tu voluntad. He cumplido lo que estaba escrito de mí en el rollo. Y a ese Dios eterno, Hijo, me eres grato. Tu sacrificio es el único que recibo. Pero Padre, allá atrás están un montón de personas que me han creído. Diles que pasen. Son bienvenidos. Y nosotros aquí, hermanos, que ni queremos venir al culto. No, hombre, que estamos. Ni queremos cantar, ni orar, no, qué tristeza este tiempo, hermanos. Qué duro está esto. Nos espera ese lugar. ¿Se imagina en el templo celestial todos adorando al Dios eterno? ¿Se imagina y Jesús ahí, el Espíritu Santo, y nosotros, la iglesia, adorando en ese gran templo al único que vive por los siglos de los siglos? ¿Cree que no me ha valido la pena? Y mirar a todos aquellos decapitados, aquellos hermanos cerrados, aquellos maltratados, estando ahí adorando al Dios vivo. Y por un capricho nuestro y un orgullo y una vanidad y rebeldía de nuestro corazón, hermano, haber desechado todo esto. Va a ser el llorar y crujir de dientes, hermanos. Puesto los ojos en Jesús. Y cuando llegó ahí, el mismo Biblia nos dice en el libro de capítulo 5 de Apocalipsis, y el Señor se sentó a la diestra del trono de Dios. Y todo mundo doblando rodillas delante del Señor. Si aquí no quieres doblar rodillas, no esperes ir a doblar rodillas en el cielo. Si no quieres cantar, no esperes ir a cantar allá. Si no quieres servirle, no pienses ir a servirle allá. Si no quieres predicar el evangelio y hablar a los perdidos, no pienses, ¿verdad?, que tendrás galardón. No. De panzazo dicen algunos, no, hermano, esto no se trata de eso, se trata de amar a Cristo. Y si un día, hermano, nos toca a nosotros, espero en Dios que el Señor nos dé la fuerza. Si lo negamos por $1, lo negamos por unos centavos, lo negamos, hermano, porque hoy me siento aquí, me duele allá, lo negamos porque hoy tengo planes, viene mi familia de tal lugar, lo negamos porque hoy, ¿verdad?, voy al buffet, lo negamos. No, hermano, no seamos así. No seamos así, hermanos. No seamos así, hermanos. Entendamos que tenemos un gran privilegio. Esforcémonos en la gracia que es en Cristo Jesús. Yo no puedo forzarlo a usted. Usted tiene que hacerlo. Yo tengo que hacerlo. Yo solo le predico la palabra de Dios, que es tan importante. Yo no le hablo de religión, le hablo de una comunión con el Señor. Porque de Cristo somos. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vamos a orar. Ore al Señor, hermanos. Meditemos en su palabra.
Hemos puesto ejemplos tanto bíblicos y posbíblicos, donde la cadena ha seguido. Después hubo una cantidad de personas que fueron asesinadas por el evangelio. Y eso continuó y continuó y continuó. En nuestros propios países han habido aldeas, lugares donde los han eliminado por ser cristianos. Y Dios nos ha dado el momento, este tiempo a nosotros. Por eso es el tiempo de la Odisea, la iglesia de la Odisea, donde la iglesia se siente rica, se siente que no necesita de Dios, se siente que con la religión se vive. Mas el Señor es claro en decir en la Biblia